vienen. Contame los datos de la canasta de pobreza. Escuchen este dato que ayer dio el INDEC, que yo creo que es demoledor y es hoy la principal preocupación. La aceleración de la inflación de alimentos a casi el 10% en febrero tuvo un pico en una canasta más reducida, que es la canasta de indigencia, es decir, la canasta que mide un grupo de productos con los cuales se mide la línea de indigencia, ¿no? El INDEC dice un menú mínimo para desarrollar una actividad física mínima necesaria. Esa canasta aumentó más de 11%. 11,7%. 11,7%. O sea, y eso disparó la canasta de la pobreza, que tiene esa canasta de alimentos, más ropa, el tema de transporte, algunos servicios que también se vienen ajustando al ritmo crucero del 6% mensual de la inflación. Bueno, según el INDEC, justamente la canasta de la indigencia está para una familia tipo en 80.483 pesos. Esto es 2.683 pesos por día. Debe asegurarse un hogar para poder alimentarse sanamente, digamos, eso, la canasta, digamos, de productos esenciales, de alimentos que constituye el INDEC. En el último año... 115% de inflación de la canasta de indigencia. Al gobierno le va a pasar algo también, obviamente para todo gobierno, muy grave, pero más grave para la sociedad, que la pobreza y la indigencia va a seguir subiendo en este primer semestre, y eso se va a conocer, siempre tiene un rezago de 3 meses, se conocerá ya por septiembre, octubre. Me imagino que el INDEC va a respetar el cronograma de los datos de pobreza e indigencia en el primer semestre, pero obviamente no hay ningún salario que esté corriendo al 115%, y mucho menos esta canasta de la indigencia mide a aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, gente que está en la informalidad, o que trabaja en negro, o hace changas, o es contrapropismo en negro, cuyos ingresos no vienen corriendo ni al 100% ni al 80%, vienen muy por debajo de eso. Justamente la evolución de los salarios en promedio, últimos 12 meses, según el INDEC, 90,4%. En promedio. El promedio. Ahora, dentro de ese 90,4% tenés, últimos 12 meses, el salario público al 99%, pero a los informales, los que están dentro de la indigencia, al 50%. O sea, están contra una inflación del 100%. 115% la canasta de indigencia. 115%, los ingresos de los trabajadores informales corriendo al 50-55%. Y también se dio a conocer la canasta de la pobreza, que aumentó el 8,3% en febrero. Son la canasta para no ser pobre, para una familia tipo, 177.000 pesos. Con lo cual hay que tener un ingreso. Viene subiendo la canasta de la pobreza, viene subiendo casi 10 lucas por mes. Es decir, casi 10.000 pesos por mes. No hay forma de compensar eso, tampoco desde el Estado. Fíjense, la canasta ahí, ponela de nuevo, la canasta de la pobreza está en 177.000 pesos para no ser pobre. Últimos 12 meses, 111%. La indigencia, que están dentro de la pobreza, pero es solamente una canasta de alimentos, no tiene ropa, no tiene transporte, no tiene servicios, mide los indigentes. Eso aumentó en 2 meses más del 17%, en 2 meses. Para que se den una idea, la UH para el primer trimestre del año tiene un aumento de 17%, como los jubilados, por la movilidad previsional, pero en 3 meses. Si la inflación de alimentos está cerca del 10% en marzo, que es muy probable, se va a ir arriba del 30% en 3 meses. Es decir, que ha quedado muy lejos los instrumentos que tiene el Estado para compensar la caída de ingresos de estos sectores, con los cuales se te dispara la pobreza y la indigencia y pone más presión al panorama social, ¿no? Bueno, y lo que revela el INDEC es que justamente los productos que más están aumentando son a su vez los más básicos dentro de esa canasta. Cuando hablamos de harina, azúcar y leche, son los 3 productos de la canasta básica alimentaria que más se incrementaron en estos primeros 2 meses y medio del año. Está Guillermo Murphy en el móvil. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, estamos en Berazategui, en un supermercado. Carlos Tarditi es el propietario y bueno, estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban refiriendo y asentía con la cabeza. Carlos,
quien ya te está escuchando, Maxi. Buenos días, Maxi, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludos a todos desde ya. Gracias por atendernos. A ver, me interesa que me cuentes cómo vienen los precios en marzo, ¿no? Porque conocimos el 6,6 de febrero, que aceleró la inflación al 102% anual, pero ¿cómo vinieron los precios de alimentos, productos en general en un supermercado del Gran Buenos Aires en marzo? Mirá, Maxi, el tema es que en marzo arrancamos con ya el piso de febrero. Eso va a ser lo grave. Creo que vamos a terminar por arriba de un 7. Por como vienen las listas hasta ahora, todos vinieron con entre un 6 y un 7 mínimo % de aumentos en todas las listas. Nosotros estamos peleando, yo hoy no tendría que estar acá, tendría que estar en Mar del Plata, una convención de supermercadismo, estamos peleando casualmente la diferenciación que tenemos con las grandes cadenas en el tema de precios justos. Pero porque, por ejemplo, hay empresas que han aumentado 4 veces en un mes. Está bien, con el 3%, pero 4 veces. ¿Sí? La semana que viene tenemos riesgo de que nos saquen bonificaciones de lácteos, una empresa importante del mercado, una de las más importantes del mercado. Pero yo creo que el piso va a arrancar en un 7%. Es decir, estás teniendo... Y ahí Claudio recién hizo una acotación y... Sí. Te escucho. Que se olvidó de los huevos. Los huevos aumentaron estrepitosamente también. Huevos, lácteos, bueno, en febrero fue carne. ¿Eso se calmó un poco carne en marzo? Sí, carne en marzo calmó. O sea, ya digamos que llegó al techo porque también se achicó el consumo. Claro. Entonces, cuando no venden, no pueden seguir aumentando. El problema es... Lo que sigue aumentando es el pollo. El pollo sigue aumentando y el tema de los lácteos, y en particular la leche. Dicen que viene un problema en las próximas semanas con el tema de leche. Hay advertencias de las empresas a los mayoristas o a los supermercadistas. Sí. Acá, sí. acá Maxi, Sí, te escuchamos, Carlos. Sí, otra cosa que también estamos con un problema grande es con los productos de Pascua. Tanto atún, todo lo que es pescadería, llamémosle lata, y artículos de Pascua, no hay. Nosotros habitualmente comprábamos por cantidad en febrero, principio de febrero o marzo, y ahora nos cuotificaron el tema de pescados, cuando antes podíamos tener libremente la compra, y bueno, ahora la tenemos en cuotas y, por ejemplo, huevos de Pascua no va a haber, salvo una de las empresas líderes, la otra de una familia muy importante del país que se dedicaron toda la vida a chocolates, sacaron un lunes la lista y el martes tuvieron que suspender la venta porque no tienen insumos para fabricar. Estamos recontra complicados con ese tema. ¿Y qué está pasando con el consumo? Se está retrayendo bastante el consumo. A pesar de que vos ves mucha gente en el local, la gente mide día a día lo que está consumiendo, viene a buscar lo que necesita. Principio de mes sí se ve que llevan para adelantarse a la inflación y compran todo lo que pueden, pero después del día 15 vienen a buscar lo que necesitan para la canasta de todos los días. Tarditi, vos y otra cosa de la que desapareció fue la... ¿Qué cosa? Desaparecieron los pesos del mercado. Hoy es todo moneda virtual o tarjeta de crédito. Bueno, esa es una recomendación que nosotros damos elemental. Que quemen la tarjeta de débito. No es una recomendación buena para el que está del otro lado del mostrador como Tarditi, pero es la recomendación que doy yo. No usen tarjeta de débito, no usen efectivo, dejen todo, paguen todo con tarjeta de crédito, y la plata, si la tienen ahí en la caja de ahorro, si pueden pónganla en un fondo común de inversión en pesos plazo fijo que está pagando hoy una tasa del 60% anual, y eso te da un rendimiento hasta que llegue el resumen de la tarjeta de crédito y lo tenés que pagar.
pero comprar a principio de mes y todo con tarjeta de crédito. Tarditi me va a querer matar, digamos, porque dice, me están comprando todo a principio de mes y con la tarjeta de crédito, me paga la tarjeta a los 45 días. Te quiero matar en serio. Me hace un agujero. Pero bueno, es mi obligación, es mi obligación. Sí, me falta... Me falta la liquidez a mí para dar la vuelta después. Es mi obligación para los consumidores, ¿no? Mirá el tema de... Está bien. Hay que... Miremos el tema de la diferencia de precios, que es un poco lo que planteaba Tarditi, que tiene un supermercado en el Gran Buenos Aires, un supermercado de ciertas dimensiones, pero lo mismo le pasa a autoservicios, a supermercados chinos, a pequeños almacenes de barrio, frente a las grandes cadenas de supermercados, donde hay precios justos, que es cierto que están con dificultades también de cumplimiento, se ven los supermercados en algunos casos de desabastecimiento, pero tienen los precios justos. Y eso ha generado una desigualdad de precios grande entre las grandes cadenas y el resto de las bocas de expendio, que el argentino consume el 60% en este tipo de supermercados de barrio o de consumo de cercanía. Bueno, el gobierno cuando saca precios justos y le pone un tope, primero hace una canasta de 1.900, 2.000 productos a precios congelados por 3 meses. Junto a eso pone un tope de aumento, primero del 4% mensual, después del 3,2% mensual para 30.000 productos básicos, ya sea de alimentos o productos de limpieza. Se imaginó el Ministerio de Economía que por esa vía iba a poder poner precio de referencia para que la inflación no se escape. Bueno, no es lo que está pasando. ¿Qué hacen las empresas? Le cumplen mínimamente a los supermercados, pero a Tarditi y a todos los demás autoservicios les entregan mucho más caro. Fíjate la diferencia de precios que hay, por ejemplo, con una botella de aceite de girasol de 1,5 litros. 80% más caro lo vende el autoservicio que el supermercado, que está con precios justos, ya sea precio congelado o con el tope de aumento. En una cerveza, estamos con distintos rubros, cerveza, una lata, 77% de diferencia de precio, el jabón para lavar la ropa, 61%, estos son datos de la consultora Nielsen, que justamente se especializaba en consumo. También hay gran diferencia cuando uno analiza esto ya no por productos, sino por rubros, para darse cuenta que esto es algo generalizado. En bebidas la diferencia promedio, o sea, el autoservicio vende un 50% más caro las gaseosas que el gran supermercado. En productos de limpieza 27, 25 promedio en alimentos frescos y lácteos y en cosmética del 21%. O sea, el autoservicio cobra más caro y por eso después uno ve que los supermercados venden más que los autoservicios. Sí, que el consumo en los autoservicios. Obviamente. Sí. Y bueno, esos son los principales, las principales diferencias de precios. ¿Cuáles fueron los mayores aumentos acumulados de diciembre a febrero? Esto en distintos rubros. Los vinos aumentaron 15% en los supermercados, 32% en los autoservicios y almacenes, bueno, los fideos, la leche, el arroz, acá lo importante de ver es alimentos básicos, son los más baratos, entre comillas, los más baratos, bueno, aún así se venden 30-35% más caro en los autoservicios y también en la variación de precios. Eso se ve porque obviamente el proveedor, la empresa, el fabricante, le envía al supermercado cumpliendo la escala de precios justo, que creo que ahora el ajuste está en 3,5% mensual. 3,2% mensual. Le envía con lo justo, porque no le envía toda la cantidad del gran supermercado, pero al resto le manda otra lista, a los autoservicios, supermercados de barrio, una lista, como dice Tarditi, me mandan 3%, pero 4 veces en el mes el aumento, y eso está generando que en el resto de los supermercados estén mucho más caros todos estos productos. Tarditi, este es un problema obviamente para gran parte del comercio, porque se está cayendo adicionalmente el consumo. Sí, por ahí no comparto por ahí tanto con Claudio, o por lo menos no nos pasa a nosotros, no es que no lo comparta, es cierto, la persona que se abastece, el mayorista, paga un 20 o un 30% más caro. Por suerte nosotros tenemos casi todo cuentas propias. El tema que así todo con cuentas propias, la empresa no respeta el 4% que tendría que haber de aumento mensual. Viene con 4%, pero vienen hasta 3 veces por mes con el 4%. Claro. Y son las 3 o 4 empresas más grandes que son, bueno, las 3 alimenticias más importantes y las 3 fábricas de artículos de limpieza más grandes del país. En esas 6 son las que tenemos problemas.
quizás en las bebidas, como decía Claudio recién, en gaseosas, en cervezas y demás, quizás hasta nosotros estamos igual o por debajo, con promociones por debajo del hipermercado. Porque a veces ellos te hacen un 4x3, un 5x6, pero arrancan de un precio más alto, un 70 en la segunda. Pero con estas tres empresas líderes que monopolizan el 70% del consumo, a nosotros nos entregan, pero con una lista diferenciada, ¿sí? Ahí sí, tenemos, creo que hoy, en lo que van estos 3 meses, rondaremos entre el 7 y el 8% de diferencia con el hipermercado, estamos más caros que el hipermercado. Claro, claro. Ahí lo que estás contando vos, Tarditi, es una cosa es el gigante, el hipermercado, que tiene directamente los acuerdos estos con las empresas. Otra cosa es el pequeño comercio de barrio o autoservicios que le compran a mayoristas. Y otra cosa es el mediano, digamos, el que está ahí, como es el caso del supermercado tuyo, que le compra directo a las grandes empresas, pero en este caso de las empresas que vos mencionás, le mandan una lista diferenciada. Distinta, exacto. Ese es el mayor problema que tenemos. El tema ahora, estamos peleando con las empresas para ver qué hacemos. El tema es que nos estamos juntando unos cuantos supermercadistas a ver si llamamos ponerle alguna diferenciación, empezar a sacar algunas marcas si no nos respetan. Estamos intentando juntarnos para hacer fuerza decir, para... bueno, ¿cómo combatimos esto? ¿No? Claro, pues en este caso ustedes se ponen del lado del consumidor porque a usted le interesa también vender, digamos, no quedarse fuera del mercado. Nosotros vivimos del consumidor. Está claro. Hace 20 años que estamos en este lugar, 21, y vivimos de nuestro cliente de todos los días. Está claro. Carlos Tarditi, gracias. Guillermo Murphy, muy amable como siempre. No, gracias a vos, Maxi. Ahí estamos viendo un supermercado del Gran Buenos Aires. Yo te preguntaba, Federico Poli, y ahora vamos a hablar del tema del precio de la leche y vamos a seguir un poco la agenda. Carlos tiene mucha agenda política porque se definió el cronograma electoral, toda la movida del Frente de Todos. Vuelve Macri a Europa, ¿qué va a hacer Macri cuando llegue acá a Buenos Aires? Yo te preguntaba, bueno, y en esta coyuntura, ¿no? Porque los que plantean, bueno, acá es muy fácil, cero emisión en este momento, recortar todo el gasto público, pero después le vas y le preguntás, estuvo Esper el otro día acá, bueno, entonces de un plumazo sacás los 3 millones de planes sociales que hay, o recortás acá, ¿dónde recortás? En medio de la campaña electoral, ¿no? En medio de este... ¿Qué es lo que se podría hacer distinto en esta coyuntura para tratar de que no se desbande todo en medio de la campaña electoral? Bueno, mirá, la primera reflexión es que cuando vos acumulás desequilibrios tan monstruosos como los que mostrabas recién, digo, el mercado de cambios están todos arbitrando un tipo de cambio contra el otro. Esto de los precios cuidados, que las empresas no abastecen porque, digo, a las cosas hay que pagarlas lo que cuesta producirlas. Lo mismo con las tarifas. Digo, la verdad que este modelo está tan agotado. Ahora, todo eso lo sabemos, hasta lo sabe el gobierno, porque de hecho en mayo nos van a hacer pagar al 40% de mayores ingresos, quita total de subsidios de luz y gas. Entonces, y venimos con aumento de todo tipo, de servicio privado, de combustible, de servicios públicos, de alimentos. Es decir, la economía ya no tiene tantos precios rezagados. Desde el año pasado el gobierno empezó a ajustar todos los precios, justamente desde que entró con el acuerdo con el fondo, y el único precio que quedó muy rezagado es el dólar, el tipo de cambio oficial. Ahora, la pregunta es, eso hasta el gobierno lo entendió, por eso está con un programa con el FMI. Ahora, en la coyuntura, ¿qué se podría hacer distinto para tratar de que no vuele todo por los aires? Maxi, vos lo explicaste muy bien al comienzo, digo, no podría agregar un párrafo más a lo que explicaste. Digamos, una economía que se está quedando sin dólares, justamente por la distorsión en el mercado de cambios, por el atraso cambiario, por estas triangulaciones que genera estos distintos tipos de cambios que son increíbles, más la sequía. La verdad que eso que te va a generar, y te va a generar que recesionás la economía, porque no tienes insumos para producir, que es lo que explicaste perfectamente vos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, de nuevo, lo que siempre se hace cuando se llega a estas situaciones, más en un año electoral, qué sé yo, tratar de patear para adelante todo lo que puede patear con mecanismos que son verdaderamente
muy excepcionales, como es el bono dual más el put. Digo, yo recordaba, ¿te acordás el escándalo que fue el megacanje de Caballo? Bueno, qué sé yo, digo, ¿por qué? Pues llegas a momento que decís, tengo que tirar todo esto para adelante, no sé, bueno, y ahí, démosle la tasa que quieran, démosle las condiciones que quieran. Digo, que, digamos, la verdad que hubo ventana de oportunidad durante estos 4 años. Bueno, vos hoy me estás diciendo, ¿qué hago con este tipo, con este enfermo? ¿Y qué sé yo? ¿Qué haces? Tirá para adelante, hacé todas ¿Vos crees que hay algunos que creen que es necesario que esta economía pase por una hiperinflación para poder estabilizar? Por ejemplo, muchos me preguntan dolarización en la Argentina, y yo le digo, miren, dolarización sin dólares y prácticamente imposible, salvo que esta economía pase por una hiperinflación. Si pasa por una hiperinflación esta economía con 89-90, y seguramente las condiciones van a ser más factibles, digamos, porque va a estar todo licuado en términos del dólar, ¿no? Tenés un tema también de los depósitos, digamos, ¿no? De los depósitos grandes, no solamente el circulante, la base monetaria, sino los depósitos. Pero vos crees que esta economía, y pensás que hay algunos en la oposición que piensan mejor que le estalle una hiper a este gobierno, así llegamos y la acomodamos fácil? No, creo que una hiper, nadie puede estar deseando una hiper. Lo que es cierto es que, digamos, esta acumulación de desequilibrios te van conduciendo a situaciones que son muy complejas y pueden ser muy complejas. ¿Quién puede hoy asignarle probabilidad cero a un hecho cambiario este año? Digo, no hay probabilidad cero de un hecho cambiario. Por cierto, la alternativa de lo que va a pasar, digamos, en el mejor de los casos es recesionás la economía y bueno, tratás de sostener todo lo que puedas con todos los mecanismos estos de parches que cada vez son más inexplicables. No, y ahí aumenta la probabilidad después de diciembre, del próximo gobierno, de qué puede pasar con el tipo de cambio, si el próximo gobierno va a estabilizar o antes va a tener que tener más inflación para después estabilizar. Bueno, pero por eso te digo... Ya estamos a niveles inflacionarios donde la sociedad tiene un límite, ¿no? Pero por eso, digamos, cuanto más inflación reprimida tengas, digamos, vos vas a tener que sincerar algunos precios relativos, porque, digamos, las cosas al final del día hay que pagarlas a lo que cuesta producirlas. Digo, estos son principios básicos y es algo que contra natura la economía argentina viene negando de hacer. Entonces me parece que lo otro que es muy importante es que la política se ordene y que se ponga de acuerdo. Digo, que se ponga de acuerdo cómo va a ser esa transición, pero también que se ponga de acuerdo cómo va a ser en la nueva administración para poder manejar esto. Porque si se pide responsabilidad hoy a la oposición para que no vuele todo por los aires, bueno, también el que asuma y se tenga que hacer cargo de patear para adelante de cualquier manera los vencimientos y demás. Digo, bueno, es que ahí me parece que no se termina de entender la posición de la oposición si realmente cree que va a ser gobierno, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el gobierno no colabora, pero hoy hay un gobierno que está de rodillas, que su máxima aspiración es llegar al 10 de diciembre, lo que pasa es que bueno, la mezquindad política de un lado y de otro lado lleva a que nadie esté pensando concretamente, vos lo que planteás, ¿no? Digamos, de cómo se hace un acuerdo que sea beneficioso para todos. Sí, pero mira, la verdad que la oposición actuó con una responsabilidad que el peronismo históricamente no tuvo. Digo, porque hasta este canje que uno podría decir, entre comillas, es medio escandaloso, nada, se dijo 2 cosas y se lo dejó pasar. Bueno, pero lo que se lo dejó pasar porque los bancos le dijeron, lo llamaron a... Bueno, porque no hay más... Lo llamaron a los economistas de Juntos por el Cambio y le dijeron, che, muchachos, pero ustedes están hablando, ¿de qué cosa están hablando? No, bueno, a ver, digo, Juntos por el Cambio, digamos, los economistas de Juntos por el Cambio dijeron, Hernán Lacunza salió, y dijo, miren, esto la verdad que es medio insólito. Digo, lo que quiero decir es que en función de que no hay alternativas y que tenés que hacer este tipo de cosas, al final del día nadie está jugando en contra de que Argentina pueda llegar sin una crisis a entregar el poder. Pero bueno, digo, también hay que ver cuáles son los límites de esas cosas que se hacen. Federico Poli, gracias. Ahí está Federico Poli, más allá del liberalismo y el populismo, buscando ahí una tercera
Día en la Grieta, el último libro del economista Federico Poli.